El 14 de diciembre de 2013, mientras los economistas estadounidenses debatían la estrategia de reducción gradual de la Reserva Federal y los líderes europeos gestionaban otra crisis de deuda griega, algo ocurrió en Pekín que, sigilosamente, reescribiría las reglas de las finanzas globales. No fue una declaración de guerra, no fue un discurso dramático en las Naciones Unidas, fue un único documento administrativo, apenas notado por los medios occidentales, que autorizó la creación de un sistema de pagos llamado CEPS. 4 letras, sin titulares, sin pánico. Y, sin embargo, en ese momento, China acababa de colocar el primer ladrillo de una arquitectura de $6 billones diseñada para hacer opcional el poder financiero occidental. No ilegal, no imposible, simplemente opcional. Y esto es lo que debería aterrorizar a cualquier estratega en Washington. Está funcionando, porque aunque se decía que el ascenso de China se debía a la manufactura barata y a los desequilibrios comerciales, la verdadera historia estaba sucediendo en las sombras del sistema bancario global. Y para cuando las agencias de inteligencia occidentales comprendieron lo que se estaba construyendo, las bases ya eran demasiado profundas para destruirlas. Retrocedamos a 1944. Bretton Woods, New Hampshire. El mundo aún arde por la Segunda Guerra Mundial, y los negociadores estadounidenses se sientan frente a delegaciones europeas y asiáticas exhaustas con una propuesta sencilla. El dólar se convierte en la moneda de reserva mundial, respaldada por oro, y todos comercian a través de la infraestructura bancaria controlada por Estados Unidos. Se crea el Fondo Monetario Internacional, se crea el Banco Mundial. Y silenciosamente, casi accidentalmente, Estados Unidos obtiene algo más valioso que las armas nucleares. Obtiene la capacidad de ver, controlar y, si es necesario, bloquear el acceso de cualquiera al sistema financiero global. Durante 7 décadas, esto no era solo poder. Era física, las reglas del dinero mismo. Si querías comprar petróleo de Arabia Saudita, necesitabas dólares. Si querías comerciar con Europa, tu transacción se movía a través de SWIFT, un sistema de mensajería belga que, a pesar de su dirección europea, operaba bajo influencia estadounidense. Y si Washington decidía que eras una amenaza, podías ser sancionado, congelado, borrado del mapa financiero sin un solo disparo. Irán aprendió esto en 2012, cuando las sanciones le impidieron acceder a SWIFT, y su economía se desplomó un 20% en un solo año. Rusia lo sintió después de Crimea en 2014. Venezuela, Corea del Norte, Siria. El patrón siempre fue el mismo. Si te sales de la línea, pierdes el acceso a dólares, y ves cómo tu economía se asfixia. Pero esto es lo que casi nadie entendía en ese momento. China observaba, y China aprendía. Porque los líderes chinos habían presenciado lo que Estados Unidos le hizo a Saddam Hussein después de que éste comenzara a vender petróleo en euros. Habían presenciado la destrucción de Gaddafi poco después de proponer una moneda africana respaldada por oro. Comprendían que la fuerza militar no sirve de nada si un burócrata en Washington puede apagar la economía como si fuera un interruptor. Y así, a principios de la década de 2000, mientras los centros de estudios occidentales escribían artículos sobre la inevitable democratización de China mediante la integración económica, los estrategas chinos se planteaban una pregunta diferente. ¿Cómo se construye un sistema tan grande, tan integrado, tan útil para tantos países que resulta imposible sancionarlo? La respuesta llegó en capas. Primero, estaba la infraestructura. En 2013, Xi Jinping anunció la iniciativa de la Franja y la Ruta, un proyecto tan masivo que hizo que el Plan Marshall pareciera un fondo de desarrollo regional. China construiría puertos en Pakistán, ferrocarriles en Kenia, centrales eléctricas en Serbia y autopistas por toda Asia Central. ¿El costo? Más de $1 billón en inversiones comprometidas. Pero esto es lo que los analistas occidentales pasaron por alto. No se trataba de caridad. Cada puerto, cada ferrocarril, cada central eléctrica creaba una dependencia. Los países que debían dinero a China eran países que necesitaban el sistema financiero chino para seguir funcionando. Luego llegaron los bancos. En 2015, China lanzó el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura con 57 miembros fundadores, entre ellos aliados estadounidenses como el Reino Unido, Alemania y Australia, que se unieron a pesar de las objeciones explícitas de Washington. Esto no fue solo simbólico, era un banco mundial paralelo que no requería la aprobación estadounidense para préstamos. De repente, los países tenían opciones, pero la verdadera genialidad residía en la infraestructura invisible que rige el movimiento del dinero. ¿Recuerdan el CIPS, el sistema de pagos autorizado en 2013? Para 2015 ya estaba operativo. Para 2020 procesaba billones de dólares en transacciones transfronterizas de yuanes.
Parecía aburrido. Era técnico. Nadie hacía documentales sobre sistemas de pago. Y precisamente por eso funcionaba, porque el CIPS logró algo revolucionario. Permitió a los países comerciar con China, y cada vez más, entre sí, sin siquiera tocar el dólar ni pasar por el sistema SWIFT. Una petrolera rusa podía vender a un fabricante chino, recibir el pago en yuanes y no necesitar dólares para la transacción. Irán podía comprar maquinaria china utilizando reales convertidos a yuanes a través de bancos chinos. Las transacciones eran invisibles para la vigilancia estadounidense y, lo más importante, no estaban sujetas a sanciones. Entonces, China dio un paso aún más audaz. En 2016, el yuan se incorporó a la cesta de derechos especiales de giro del FMI junto con el dólar, el euro, el yen y la libra esterlina. Los economistas occidentales celebraron esto como la incorporación de China al sistema internacional. Lo que no comprendieron fue que China estaba construyendo un sistema paralelo que parecía lo suficientemente cooperativo como para evitar la confrontación, pero lo suficientemente independiente como para sobrevivir al aislamiento. Para 2018, China había firmado acuerdos de swap de divisas con más de 40 bancos centrales por un valor superior a los 550.000 millones de dólares. Estos acuerdos permitían a los países obtener préstamos de yuanes directamente del Banco Central chino durante situaciones de tensión financiera, sin necesidad del FMI, sin poder de veto estadounidense ni condiciones políticas. Y luego vino el petróleo. En marzo de 2018, China lanzó contratos de futuros de petróleo denominados en yuanes en la Bolsa Internacional de Energía de Shanghái. Por primera vez, desde la década de 1970, existía una alternativa viable al petrodólar. Arabia Saudita, Rusia e Irán mostraron interés. El mensaje era claro. Ahora se podía vender el producto básico más crucial del mundo sin necesidad de convertirlo a dólares. Cada pieza, los préstamos para infraestructura, los bancos alternativos, los sistemas de pago, los swaps de divisas, las bolsas de materias primas, parecía lo suficientemente pequeña como para ignorarla individualmente. Pero en conjunto, juntos formaban algo sin precedentes, una alternativa completa y funcional al sistema financiero occidental. No necesariamente mejor, no más eficiente, pero sí independiente, a prueba de sanciones y disponible para cualquier país que se sintiera amenazado por el poder financiero de Washington. Los responsables políticos occidentales lo llamaron arte de gobernar económicamente. Los estrategas chinos lo llamaron arquitectura de supervivencia. Pero esto es lo que ninguna de las partes dijo abiertamente. Una vez que suficientes países comenzaran a usar este sistema, se reforzaría a sí mismo. Cuantos más países comerciaban en yuanes, más valiosas se volvían las reservas de yuanes. Cuanto más valiosas se volvían las reservas de yuanes, más países querían participar. Y cuantos más países participaban, menos influencia tenía Estados Unidos. Para 2023, las cifras contaban una historia que los medios occidentales no contarían. Más de 60 países utilizaban el yuan para la liquidación de transacciones comerciales. El CIPS procesaba transacciones en 182 países. El yuan se había convertido en la cuarta moneda más utilizada para pagos internacionales, y las inversiones totales de China en infraestructura financiera, desde bancos de desarrollo hasta proyectos piloto, de monedas digitales y bolsas de materias primas, habían superado los 6 billones de dólares. El sistema que Occidente no pudo controlar no se construyó mediante la confrontación. Se construyó mediante la paciencia, la redundancia y la lenta acumulación de alternativas. ¿Y lo más aterrador? La mayoría de la gente aún desconoce su existencia. 24 de febrero de 2022. Tanques rusos cruzan a Ucrania y, en 72 horas, Occidente despliega lo que considera su arma definitiva: sanciones financieras integrales. Rusia queda excluida del SWIFT. Las reservas de divisas del Banco Central, 300.000 millones de dólares depositadas en instituciones occidentales, quedan congeladas. Visa y Mastercard dejan de funcionar en Moscú. El rublo se desploma. Los líderes occidentales declaran la victoria económica antes de que finalice el primer mes, pero entonces sucede algo extraño. El rublo no se desploma. Se recupera en cuestión de semanas. Rusia no se queda sin dinero. Empieza a exigir el pago de la gasolina en rublos, obligando a los compradores europeos a apuntalar la moneda que intentaban destruir. Y lo más importante, Rusia no queda aislada financieramente, porque el sistema alternativo de China, al que nadie prestaba atención, se convierte de repente en la infraestructura económica más importante del planeta. En cuestión de meses, los bancos rusos se conectaron al CIPS. El comercio entre Rusia y China se disparó un 30% en un solo año, y la mayoría de las transacciones se liquidaron en yuanes.
India, a pesar de ser una democracia alineada con Occidente, incrementó las importaciones de petróleo ruso a niveles récord, pagando a través de canales alternativos que eludieron por completo las sanciones. Turquía, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, países supuestamente aliados de Occidente, mantuvieron relaciones financieras con Rusia, utilizando la infraestructura paralela que China había construido durante una década. Las sanciones no fracasaron del todo, hicieron daño, pero no quebraron a Rusia como quebraron a Irán en 2012. Y la razón fue simple. En 2012 no había un sistema alternativo. En 2022 sí lo había. Esta fue la prueba de concepto de China, no solo para Rusia, sino para todos los países observadores. El mensaje era inequívoco. Si uno se alinea con la arquitectura financiera china, las sanciones estadounidenses se vuelven tolerables. Dolorosas, sí, pero tolerables. Y eso lo cambió todo, porque las sanciones solo funcionan si no hay alternativa. En cuanto existe una salida viable, incluso los socios más cercanos de Estados Unidos empiezan a cubrirse. Arabia Saudita, el aliado más antiguo de Estados Unidos en Oriente Medio, empezó a aceptar yuanes para la venta de petróleo. Brasil y Argentina iniciaron conversaciones sobre la creación de una moneda común sudamericana para reducir la dependencia del dólar. El presidente francés, Macron, advirtió públicamente sobre la extraterritorialidad del poder financiero estadounidense. Incluso la Unión Europea empezó a explorar un sistema de pagos europeo independiente del SWIFT. Estos no fueron actos de hostilidad, fueron pólizas de seguro. Porque lo que Rusia demostró en 2022 fue que el poder financiero de Estados Unidos se había convertido en un arma hasta el punto de que la neutralidad era imposible. O se estaba dentro del sistema del dólar, aceptando la influencia política estadounidense, o se estaban construyendo alternativas. Y China tenía la única alternativa funcional disponible. Pero aquí es donde la historia se complica, porque mientras China ganaba la competencia en infraestructura, también estaba construyendo algo mucho más ambicioso y mucho más peligroso. Una moneda digital que podría hacer obsoleto incluso su propio sistema. El yuan digital, oficialmente llamado ECNY, se lanzó en forma piloto en 2020, años antes de que los bancos centrales occidentales consideraran seriamente las monedas digitales. A primera vista, parecía una mejora técnica, pagos más rápidos, menores costos e inclusión financiera para las poblaciones rurales. Pero las implicaciones reales eran mucho más profundas. Una moneda digital emitida por un banco central ofrece al gobierno emisor visibilidad completa de cada transacción. No solo de las transacciones bancarias, sino de todas. ¿A dónde va el dinero? ¿Quién lo recibe? ¿Para qué se utiliza? Todo en tiempo real. Para el gobierno chino, esto significó un control económico sin precedentes. Para los países que consideraban adoptar el yuan digital para el comercio, significó algo más. Cada transacción con China podría ser potencialmente monitoreada, analizada y, de ser necesario, congelada por Pekín. Occidente lo interpretó como una extralimitación autoritaria, pero los países que se enfrentaban a sanciones estadounidenses lo veían de otra manera. Si la elección era entre un sistema en dólares donde Washington podía congelar los activos o un sistema en yuanes donde Pekín podía monitorear las transacciones, al menos el sistema en yuanes incluía inversión en infraestructura y ningún sermón político sobre democracia. Para 2023, China había integrado el yuan digital en sus proyectos de la Franja y la Ruta. Las empresas constructoras de Pakistán podían recibir pagos en ECNY. Los comerciantes tailandeses podían aceptarlo mediante aplicaciones móviles. Y, crucialmente, al ser digital y programable, la moneda podía diseñarse para funcionar incluso sin conexión a Internet, utilizando satélites. No se trataba solo de una alternativa al dólar. Era una alternativa que podía funcionar en lugares donde la infraestructura financiera occidental era prácticamente inexistente. Pero luego empezaron a aparecer grietas, porque construir una alternativa global al sistema del dólar no se limitaba a la tecnología y la infraestructura, requería confianza. Y la confianza exigía que China abriera su economía al mismo tipo de escrutinio que exigía a los sistemas basados en el dólar. Aquí es donde surgieron las contradicciones. China quería que el yuan fuera una moneda de reserva global, pero también quería controles de capital para evitar la fuga de capitales durante las recesiones económicas. Quería que los inversores extranjeros mantuvieran activos denominados en yuanes, pero también quería que el Partido Comunista tuviera la última palabra sobre la gobernanza corporativa y las regulaciones del mercado. Quería que el yuan digital se utilizara internacionalmente, pero también quería mantener las capacidades de vigilancia que preocupaban a los gobiernos extranjeros. No se trataba de pequeños problemas técnicos, eran contradicciones fundamentales. Cuando el sector inmobiliario chino comenzó a desmoronarse en 2021,
Con Evergrande incumpliendo más de 300.000 millones de dólares en deuda, los inversores extranjeros que habían comprado bonos denominados en yuanes descubrieron que no podían salir fácilmente de sus posiciones. Los controles de capital que protegían el sistema chino también atraparon el dinero extranjero en su interior. El mercado offshore de yuanes en Hong Kong, que se suponía que sería el puente entre el sistema controlado de China y las finanzas globales, se convirtió en una señal de alerta. Incluso el propio sistema alternativo de China presentaba riesgos de salida. Y luego estaba la trampa geopolítica. Cuantos más países se unían a la arquitectura financiera china, mayor responsabilidad se hacía China por su estabilidad económica. Cuando Sri Lanka no pudo pagar los préstamos de la Franja y la Ruta y su economía colapsó en 2022, se convirtió en la trampa de la deuda china en los medios internacionales. Cuando Zambia incumplió el pago de los préstamos chinos, Pekín se enfrentó a una disyuntiva: condonar la deuda y parecer débil, o exigir el pago y confirmar las acusaciones occidentales de préstamos abusivos. China optó por una vía intermedia. Negociaciones de reestructuración de deuda que se prolongaron durante años sin satisfacer a nadie. Pero la lección fue clara. Construir una alternativa a la hegemonía financiera estadounidense implicaba heredar todas las responsabilidades de la hegemonía financiera. Cada crisis de deuda, cada colapso monetario, cada país que se unía al sistema chino y luego fracasaba, se convertía en un problema para Pekín. Estados Unidos había dedicado 70 años a aprender a gestionar esta carga, a través de instituciones como el FMI, el Banco Mundial y el Club de París, para la reestructuración de la deuda. China intentaba construir instituciones equivalentes en 2 décadas, al tiempo que gestionaba simultáneamente su propia desaceleración económica, su crisis demográfica y el desacoplamiento tecnológico de los mercados occidentales. Para 2024, el sistema alternativo de 6 billones de dólares ya funcionaba, pero también presentaba fracturas por tensión. Los países lo utilizaban, pero con cautela. La participación del yuan en las reservas globales había aumentado, pero aún se encontraba por debajo del 3%, lejos del 60% del dólar. El yuan digital era tecnológicamente impresionante, pero su adopción en el extranjero seguía siendo limitada. CIPS procesaba billones de dólares en transacciones, pero SWIFT aún gestionaba más de 5 billones de dólares al día. China había construido una alternativa, pero no había construido un reemplazo. Y esta es la parte en la que los analistas occidentales se equivocaban constantemente. Se preguntaban una y otra vez: ¿reemplazará el yuan al dólar? Como si solo pudiera haber uno. Pero eso era pensar según el viejo marco, el de Bretton Woods, donde una sola potencia hegemónica controlaba las finanzas globales. Lo que China estaba construyendo en realidad era algo diferente, una arquitectura financiera multipolar, donde ninguna potencia tenía el control absoluto, pero varias contaban con la infraestructura suficiente para sobrevivir al aislamiento. Un mundo donde las sanciones aún hieren, pero no matan, donde el poder financiero estadounidense sigue siendo dominante, pero no determinante, donde los países pueden elegir entre sistemas según sus intereses, no su ideología. Este no fue el fin del dólar, fue el fin de la exclusividad del dólar. Y las implicaciones de ese cambio para el poder global, para la estabilidad económica, para la próxima gran crisis, todavía se estaban desarrollando en tiempo real. Porque la verdadera pregunta no era si el sistema chino podría reemplazar al estadounidense. La verdadera pregunta era: ¿qué sucede cuando 2 sistemas financieros incompatibles tienen que coexistir en la misma economía global? Y nadie, ni en Pekín, ni en Washington, ni en Bruselas, tenía una respuesta. Esto es lo que quita el sueño a los estrategas estadounidenses. No es que China haya construido un sistema alternativo, es que este sistema alternativo reveló la fragilidad del poder financiero estadounidense, porque durante 7 décadas el dominio del dólar se basó en una sola premisa: que no había otra opción. Los países tenían dólares no porque les gustara la política exterior estadounidense, sino porque el comercio internacional era imposible sin ellos. En el momento en que China demostró que se podían construir puertos, transportar petróleo, financiar infraestructura y liquidar transacciones fuera del sistema del dólar, esa premisa se desvaneció. Y no puedes volver a meter al genio en la botella. Piensen en lo que esto significa en la práctica. En 2012, si Estados Unidos sancionaba a su país, su economía colapsaba. Sus bancos no podían procesar pagos internacionales, sus importadores no podían comprar bienes, sus exportadores no podían recibir pagos. Su moneda se desplomó porque nadie quería tener dinero que no se pudiera convertir a dólares. El aislamiento económico era total. En 2024, si Estados Unidos sanciona a tu país, llamas a Pekín. En cuestión de semanas, tus bancos se conectan al CIPS. Tus operadores empiezan a operar en yuanes.
Tus proyectos de infraestructura se financian a través del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras en lugar del Banco Mundial. Tu Banco Central activa la línea de swap de divisas con el Banco Central de China. Sigues sufriendo. Perder el acceso a la tecnología occidental, los mercados de consumo y la inversión es doloroso. Pero sobrevives. Tu gobierno no cae. Tu economía se contrae, pero no colapsa. Esta es la diferencia entre un monopolio y un duopolio. Y esa diferencia lo es todo. Pero aquí está el patrón más profundo, el que se conecta con todos los imperios anteriores. China no derrotó al poder financiero estadounidense mediante una economía superior. Lo derrotó mediante la persistencia y la disposición a subsidiar una alternativa el tiempo suficiente para que se volviera autosuficiente. La libra esterlina dominó las finanzas globales durante un siglo, no porque Gran Bretaña tuviera la mejor economía, sino porque Londres contaba con los mercados de capital más profundos y las redes bancarias más extensas. Cuando estas ventajas se erosionaron tras la Segunda Guerra Mundial, el dólar reemplazó a la libra no de la noche a la mañana, sino gradualmente, a medida que la fortaleza económica estadounidense hacía que el comercio basado en el dólar fuera más fiable que el comercio basado en la libra esterlina. China está aplicando la misma estrategia, pero a la inversa. El yuan no es más estable que el dólar. Los mercados de capital chinos no son más transparentes que los estadounidenses. Pero China ofrece algo que el sistema del dólar no ofrece: infraestructura financiera sin condiciones políticas, préstamos sin sermones sobre derechos humanos, sistemas de pago sin la vigilancia de las agencias de inteligencia occidentales, para docenas de países, especialmente aquellos que han sido sancionados o amenazados con sanciones. Vale la pena el sacrificio. Y aquí es donde el patrón histórico se vuelve incómodo, porque lo que China descubrió es lo mismo que toda potencia emergente. No es necesario ser mejor que la potencia hegemónica. Solo hay que estar disponible cuando ésta se vuelve inaccesible. Las sanciones financieras estadounidenses funcionaron de maravilla contra economías pequeñas y aisladas como Irán y Corea del Norte. Pero cada vez que Washington las utilizaba como herramienta política, contra Rusia, Venezuela o empresas chinas, generaba demanda de una alternativa. Cada congelación de activos, cada desconexión de SWIFT, cada sanción secundaria a bancos extranjeros que operaban con entidades sancionadas hacía más atractiva la propuesta de China. Occidente lo llamó la instrumentalización de la interdependencia. Pero desde la perspectiva de Pekín, fue una oportunidad desperdiciada por la extralimitación estadounidense. Ahora veamos dónde nos encontramos hoy. La economía global se está dividiendo en dos sistemas parcialmente incompatibles, no completamente separados. El comercio entre ellos continúa, la inversión fluye en ambas direcciones y la mayoría de los países participan en ambos. Pero la integración se está debilitando. Los supuestos que regían las finanzas globales desde Bretton Woods se están desmoronando. Los países occidentales están reduciendo el riesgo de China, reubicando las cadenas de suministro, restringiendo las exportaciones de tecnología y controlando las inversiones. China está acelerando sus programas de autosuficiencia, desarrollando capacidades nacionales en semiconductores y expandiendo sus redes financieras alternativas. Ambas partes se preparan para un mundo donde la interdependencia económica ya no puede darse por sentada, y los países atrapados en el medio, la mayor parte del sur global, la mayor parte de Asia, partes de Europa, todo Oriente Medio, se ven obligados a elegir, no mediante declaraciones formales, sino mediante 1000 pequeñas decisiones: qué sistema de pago usar, qué moneda mantener en reserva, a qué banco de desarrollo pedir prestado, qué estándares tecnológicos adoptar. Cada decisión, individualmente, parece técnica y reversible, pero colectivamente construyen la arquitectura de lo que viene después. Entonces, ¿cuáles son las lecciones? ¿Qué nos dice este patrón sobre el poder, sobre los sistemas, sobre el futuro? Primero, la infraestructura financiera es más duradera que el poder militar. Estados Unidos tiene más portaaviones, armas más avanzadas y más bases militares que cualquier otra nación en la historia. Pero los portaaviones no pueden obligar a los países a usar dólares, no pueden hacer desaparecer el sistema del yuan. El dominio militar sigue siendo importante para los conflictos territoriales y las garantías de seguridad, pero es notablemente ineficaz para preservar la arquitectura económica una vez que existen alternativas. Roma aprendió esto cuando las tribus germánicas siguieron utilizando sus propias redes comerciales a pesar de la superioridad militar romana. Gran Bretaña lo aprendió cuando la zona de la libra esterlina se derrumbó a pesar de la Marina Real. Estados Unidos lo está aprendiendo ahora. Segundo, los monopolios solo son estables cuando las alternativas son imposibles, no solo inferiores. El sistema del dólar no era dominante por ser perfecto, sino porque abandonarlo significaba un suicidio económico.
En cuanto China hizo viable la decisión de abandonarlo, incluso los países amigos de Estados Unidos comenzaron a cubrirse. Esto aplica a cualquier sistema, monetario, tecnológico o político. Una vez que existe una alternativa viable, la lealtad se vuelve condicional. Y la lealtad condicional no es lealtad en absoluto. Tercero, la transición entre sistemas financieros siempre es caótica, prolongada y más peligrosa de lo que se cree. Cuando la libra perdió su estatus de moneda de reserva, se necesitaron décadas y 2 guerras mundiales. La transición que vivimos ahora, del monopolio del dólar al duopolio dólar-yuan, se está produciendo más rápido, pero la inestabilidad es similar. Porque durante las transiciones nadie sabe en qué sistema confiar. El capital huye hacia la seguridad, pero la seguridad misma se vuelve incierta. Los países se protegen entre sistemas, lo que debilita a ambos, y la incertidumbre crea espacio para accidentes, errores de cálculo y crisis, que no ocurrirían en un orden monetario estable. No hemos llegado al final de esta historia. Apenas hemos pasado el principio. El sistema alternativo de China existe y funciona, pero no está maduro. El dólar sigue siendo dominante, pero no indiscutible. Y la economía global intenta operar entre 2 arquitecturas parcialmente incompatibles. Una situación que históricamente no perdura. Algo cederá. O bien el sistema chino se derrumbará bajo el peso de sus propias contradicciones. Los controles de capital, los problemas de deuda, las preocupaciones sobre la vigilancia. O bien el sistema del dólar se fragmentará aún más a medida que más países decidan que la cobertura es más segura que la lealtad. O, lo más probable, nos encontraremos con una crisis, un impago de deuda, una guerra de divisas, una espiral de sanciones que obligue a una resolución que nadie había previsto. Lo aterrador es lo similar que esto se ve a transiciones anteriores. Las décadas de 1920 y 1930, cuando el dominio financiero británico se erosionó pero no existía una alternativa clara, y el vacío se llenó con devaluaciones competitivas, guerras comerciales y, finalmente, guerras reales. La década de 1970, cuando el sistema de Bretton Woods colapsó pero nada coherente lo reemplazó durante años, lo que generó esta inflación y crisis petroleras. Estamos viviendo otra de esas transiciones ahora mismo. Y, al igual que las generaciones anteriores, no comprenderemos plenamente lo que estamos viviendo hasta que termine. Pero esto es lo que sí sabemos. China construyó un sistema de 6 billones de dólares que Occidente no puede controlar, no por ingenio económico ni superioridad tecnológica, sino por paciencia, inversión en infraestructura y la disposición a ofrecer alternativas cuando éstas se hicieron necesarias. Comprendieron que los imperios no caen por conquista externa, sino cuando sus monopolios se vuelven opcionales. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. La hegemonía financiera estadounidense no terminó con un colapso dramático. Terminó como terminan la mayoría de las hegemonías, gradual y silenciosamente, mediante miles de pequeñas decisiones de países que eligieron la opcionalidad en lugar de la dependencia. El sistema que China construyó no es perfecto. Puede que ni siquiera sobreviva a sus propias contradicciones, pero no necesita ser perfecto ni permanente. Simplemente necesita existir, porque una vez que los países saben que una alternativa es posible, la psicología del poder cambia para siempre. Occidente no puede controlar el sistema chino, pero, lo que es más importante, ya no puede fingir que ese control fue sostenible. Ese es el verdadero cambio. No el auge del yuan, sino el fin de la inevitabilidad del dólar. Y todos vivimos en lo que viene después. Si quieres entender cómo cambia realmente el poder, no mediante discursos ni guerras, sino mediante infraestructura, paciencia y la lenta acumulación de alternativas, estás viendo el contenido adecuado. Suscríbete si quieres más investigaciones sobre los patrones que moldean nuestro mundo, los sistemas que determinan silenciosamente quién gana y quién pierde, y los ecos históricos que se repiten porque nos negamos a aprender de ellos. La próxima crisis ya se está gestando. La pregunta es si la reconoceremos antes de que sea demasiado tarde.